Hola, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que concierne a una clase particular de espacios vectoriales y espacios métricos. Empezamos con una definición. El infinito es el conjunto de sucesiones tales que el supremo de los valores absolutos de sus coordenadas es menor que infinito. En otras palabras, el infinito es el conjunto de sucesiones de reales acotadas. Ahora, dada una de estas sucesiones en el infinito, definimos la siguiente función, a la cual llamamos norma infinito, y esta está dada por el supremo de los valores absolutos de sus coordenadas. El ejercicio nos pide demostrar que el infinito con esta función es un espacio vectorial normado. Esto significa lo siguiente: hay que probar primero que el infinito es un espacio vectorial, y en segundo lugar que esta función, a la que llamamos desde el inicio norma infinito, en efecto es una norma para el infinito. Ok. Noten lo siguiente: todas estas sucesiones acotadas en particular son sucesiones, y en sus cursos de álgebra lineal aprendieron que el conjunto de sucesiones de números reales con las operaciones dadas de manera puntual o coordenada a coordenada forman un espacio vectorial. Como tenemos ese resultado, lo único que tenemos que probar en este caso es que el infinito es un subespacio vectorial del conjunto de sucesiones, es decir, es cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalares. Esto nos ahorra la parte de probar que la suma es asociativa, que el producto se distribuye, que existe un cero, que el 1 de los reales multiplicado por un vector coincide con el vector, y otras propiedades adicionales. Entonces, probemos que el infinito es un espacio vectorial. Sean x y y en el infinito, por definición, el supremo de los valores absolutos de x y el supremo de los valores absolutos y son finitos. Además, tenemos que el valor absoluto en los reales cumple la desigualdad del triángulo, es decir, xy más y en valor absoluto están acotados por la suma de los valores absolutos, y esto para cada y en los naturales. Y con esto tenemos lo siguiente: el supremo de los valores absolutos de xy más y es menor o igual que el supremo de la suma de los valores absolutos y esto a su vez está acotado por la suma de los supremos. Ahora, por hipótesis, estos dos son finitos, por lo tanto, el supremo del valor absoluto de la suma también es finito. Y esto nos dice que x más y pertenece a el infinito. Ahora, sea alfa un escalar y x una sucesión en el infinito. Queremos ver que alfa por x está en el infinito, o lo que es lo mismo, que el supremo del valor absoluto de alfa por xy es finito. Bueno,
en los reales, tenemos que el valor absoluto de alfa por xy es igual al valor absoluto de alfa por el valor absoluto de xy para cada y en los naturales. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el supremo de los valores absolutos de alfa por xy es igual al supremo del valor absoluto de alfa por el valor absoluto de xy. Esto a su vez es igual al valor absoluto de alfa por el supremo de los valores absolutos de xy. Y por hipótesis, tenemos que esta parte de acá es finita. Entonces, esto es finito y alfa por x pertenece a el infinito. Es decir, el infinito es un espacio vectorial. ¿Qué sigue? Hay que probar que esta función en efecto es una norma. Entonces, primero, la definición nos dice que esta función debe ir de b en los reales. Pero justo por definición, si x pertenece al infinito, entonces la norma infinito de x, que es igual al supremo de los valores absolutos de los x's, es acotada. Es decir, pertenece a los reales. Ahora, hay que ver que es mayor o igual que 0 para todo x en el infinito. Bueno, si y es un número real, entonces el valor absoluto de y es mayor o igual que 0. En particular, si x está en el infinito, entonces el valor absoluto de xy va a ser mayor o igual que 0 para cada y natural. Y bueno, en particular, si fijamos una j arbitraria, esta va a acotar por abajo al supremo de los valores absolutos de los x's. Y esto por definición es la norma infinita de x. Por transitividad tenemos que 0 es menor o igual que la norma infinita de x. El segundo paso es ver que la norma infinita de x es 0 si y solo si x es 0. Pero como ya vimos anteriormente, para cada y en los naturales se tiene que 0 es menor o igual que el valor absoluto de xy. Esto a su vez está acotado por el supremo de los valores absolutos de todas las coordenadas. Y si suponemos que la norma infinito es 0, entonces esto debe ser 0, y con eso obligamos a que
para cada y en los naturales, el valor absoluto de xy sea 0, y esto ocurre si y solo si xy es igual a 0. Por otro lado, si x es 0, entonces cada xy es 0. Esto nos dice que el valor absoluto de cada xy es 0, y entonces el supremo de los valores absolutos de los xy también va a ser 0. Ok. Veamos ahora la desigualdad del triángulo. Sean x y y en el infinito, hay que demostrar que la norma infinito de x más y es menor o igual a la norma infinita de x más la norma infinito de y. Ahora, esta prueba realmente ya la hicimos. Si regresamos un par de páginas, teníamos que en los reales es válida la desigualdad del triángulo para el valor absoluto. Y justo en probar que este espacio es cerrado bajo la suma, mostramos que el supremo del valor absoluto de la suma de las coordenadas está acotado por el supremo de la suma de los valores absolutos de cada una de las coordenadas, y esto a su vez está acotado por la suma de estos valores absolutos. ¿Pero qué es esto? Bueno, el primero es la norma infinito de x más y, y esto de acá, tomando el primer término, tenemos la norma infinito de x, y tomando el segundo término, tenemos la norma infinito de y. Entonces, ahora sí, lo único que debemos anotar es que la prueba de que si x y y pertenecen al infinito implica que x más y pertenece al infinito, también demostró la desigualdad del triángulo. Y ahora sí, para concluir, hay que ver que si x es un vector en el infinito y alfa es un real, entonces la norma infinito de alfa por x es igual al valor absoluto de alfa por la norma infinito de x. Pero esto ya también lo probamos. Regresamos un par de páginas. Y cuando probamos que el infinito era cerrado bajo productos por escalares, notamos que en los reales el valor absoluto cumple esta igualdad. Y entonces, al tomar este supremo, coincide con el supremo del producto de los valores absolutos, y este supremo coincide con el valor absoluto de alfa por el supremo de los valores absolutos. ¿Pero qué es esto? Esto es el valor absoluto de alfa por la norma infinito de x, y esto de acá es la norma infinito de alfa por x. Entonces, una vez más, anotamos el demostrar
que el infinito es cerrado bajo producto por escalares, también mostró que la norma infinita de alfa por x es igual al valor absoluto de alfa por la norma infinita de x. Y bueno, con esto ya tenemos que la norma infinita es norma de verdad y no solo en nombre en el infinito, y que el par el infinito con esta norma nos dan un espacio vectorial normado. Muy bien, con eso concluimos.